bienvenidos a un nuevo estudio más. Dios te bendiga en esta hora, siendo 7:49 de la tarde, te saludamos y pedimos a Dios que te bendiga, a ti que nos escuchas. El día de hoy comenzaremos un nuevo estudio más, esperando que el día que tú lo llegues a escuchar sea el Señor hablando conforme a tus necesidades, conforme a tu corazón, conforme a lo que tú esperas de Él, y esperando que poco a poco te vayas acercando a Él. Le damos la bienvenida a nuestro querido hermano. Hermano, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano, en Cristo Jesús, una vez más. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos sigue concediendo para seguir compartiendo estos temas importantes sobre estudio profundo. Asimismo, damos bienvenida a Dios por medio de su Espíritu Santo. Bienvenido a usted y bienvenido a cada oyente que nos escucha por este medio de comunicación. Amén. Amén, hermano. Como ya es costumbre, hermano, ¿qué le parece si antes de comenzar nos hace el favor de dirigirnos en oración, hermano? Amén, hermano. Vamos a orar para honrar a Dios. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Jehová, bendito misericordioso, alabado y glorificado sea su nombre por todos los siglos de los siglos sin fin. Amén. Damos gracias, Padre Jehová, primero que nada por la salud que nos presta, por permitir suplir nuestras necesidades y aún por el tiempo que nos concede de vida, de gracia, de amor, misericordia hacia usted, para seguir compartiendo estos temas importantes. Pedimos humildemente en oración, Señor bendito, porque para usted todo es posible. Permita que como cada estudio que se ha compartido y cada estudio que se va a seguir compartiendo, lleve poder de su gracia, lleve poder de usted, porque su verdad es bíblica, su verdad nadie la puede destruir, bendito Dios. Y por lo mismo pedimos reprender al enemigo, todo aquel caído, toda distracción, todo lo malo, y permite humildemente, Padre Jehová, que cada ser oyente que llegue a escuchar estos mensajes, que les quede algo, esa semilla en su corazón, algo de mensaje, Señor, para que empiece a dar frutos de esa semilla de mensaje y puedan conocer lo que es su verdad de usted y que se puedan entregar a usted, Señor. Asimismo, que el Espíritu Santo more en sus corazones y que todo lo que se hable, se diga, dialogue, vaya de acuerdo siempre con un escrito está por medio de su santa y divina voluntad. Y pedimos hoy, como cada vez que estudiamos, compartimos, meditamos en su mensaje, pedimos, agarrándonos de su promesa, que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento de su palabra, y que lo que se hable, se diga, se dialogue, se comparte, se conteste, vaya todo con un escrito está, a la ley y al testimonio. Si no nos dicen conforme a eso es porque no les ha amanecido. Permita que cada ser oyente sea tocado por su Espíritu Santo, sea usted el invitado y honor, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, querido hermano. Pues comenzamos un nuevo estudio más. Bienvenidos a todos. Dios los bendiga abundantemente. Comenzamos, hermano. Entonces dejamos el espacio a nuestro querido hermano, que es el que va a tener el día de hoy el estudio. Hermano, pues de nuevo bienvenido sea, y comenzamos con este estudio más. Amén, hermano, amén. Gracias. Entonces, en el mensaje anterior, y para no perder la secuencia del mensaje, como cada vez que se comparte mensaje y no se acaba de compartir el tema, por ejemplo, este tema que es de Apocalipsis 4:4, sobre los 24 ancianos, que tiene mucho que ver también con la vestimenta blanca, ¿verdad? La ropa de gala, la boda, el bautismo, etcétera, etcétera. Nos quedamos en el mensaje anterior sobre Mateo capítulo 7, era del 21 al 23, pero nomás acabo de compartir lo que es el versículo 21, ¿verdad? Sobre no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí se completó el mensaje anterior y nos falta el 22 y el 23 para entender un poco más sobre los que van a ser redimidos, los que van a llevar las ropas blancas, las coronas, quiénes son, todo esto, para seguir entendiendo. Amén, hermano. Amén. Bueno, ya estamos en Mateo 7:22 y dice: muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Amén, hermano. ¿Usted cómo puede entender un poquito este versículo 22, hermano? Bueno, aquí vemos que están preguntándolo, hablando con Dios, eh, que ellos pues según a su conciencia, a su pensamiento, ellos hicieron la obra de Dios, ¿va? Aparentemente. Pero a veces muchas personas que acuden a iglesias, que llevan el evangelio y cosas así. Una vez escuché a una persona decir, imagínate, el día que yo esté con Dios y de repente Él me diga, ¿sabes qué? Tú no estás en el libro de la vida. Y algo así, que me decía, pero pues yo anduve llevando el evangelio. Pero es Así que a es. veces no lo llevan de corazón, lo Así llevan para es. exaltarnos. Así No es. le he de negar, hermano, hay veces que ayer platicaba con un amigo, me decía que debemos de tener mucho cuidado sobre eso, Amén. porque a veces caemos en exaltación, ¿va? En Así vez es. de buscar la gloria de Dios, buscamos el propio reconocimiento Así humano. es. Así es. Y yo Así creo que por eso ellos también le decían, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ya se estaban ahí diciendo, oye, pero pues lo hice por ti. Así es. Así es, hermano. Entonces, vamos a entender un poquito más profundo esto. Aquí donde empieza el versículo 22, donde dice, muchos mirarán en aquel día. Tiene dos puntos, ¿verdad? En aquel día. Ahí entendemos el día en que está hablando es cuando estemos enfrente de Dios en el tribunal, cuando estemos entregando cuentas ante Dios, en el juicio final, ¿cierto? Porque en ese día todos vamos a participar de ese juicio, ¿va? Vivos, muertos, buenos, malos, hombres, mujeres, Claro. etcétera. Todos vamos a estar ante el tribunal de Dios y vamos a estar entregando cuentas ante Él y vamos a entregar cuentas de lo que dijimos, de lo que no dijimos, de lo que pudimos haber dicho, pero nos callamos por miedo a que seamos expulsados de las iglesias, de que nuestros nombres sean borrados del libro de la iglesia, ¿va? Incluso muchos tienen el temor de que si no dicen conforme a Dios le demanda, ellos al hacer eso están desagradando a las personas que están arriba de ellos, por decirlo así, ¿verdad? Y muchos no obedecen a Dios, Sí, y sí. muchos obedecen a aquellos hombres que le están diciendo que nomás tienen permitido hablar cierto tipo de estudio, ¿verdad? Y no profundizar, no decir cómo es la palabra de Dios, ¿cierto? Y muchos los corren de las iglesias y muchos tienen miedo que si los corren de las iglesias, ¿qué va a pasar? Pues ya no van a recibir un sueldo, un diezmo, una ofrenda Sí, sí. hacia ellos, ¿cierto? Entonces aquí está hablando más que nada, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor. Por eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿va? Dice, todo lo hicimos en tu nombre, pero ¿en qué forma? ¿En qué punto? En el punto, como usted dijo, uno, de exaltarse a sí mismos, ¿verdad? Reconocerse como que ellos tienen la sabiduría, ¿va? Y lo otro, cuando dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros, es que lo hicieron a su modo, a su manera, y agarraron lo que quisieron de la palabra de Dios, y lo que no, lo hicieron de lado, ¿cierto? Y pues como le estaba comentando, ¿verdad? Aquí muchos que dicen, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos e hicimos muchos milagros, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que muchos agarran a su modo el evangelio, agarran lo que les conviene y lo que no lo desechan, ¿verdad? Porque sabemos que la mayoría de religiones dicen que ellos tienen la verdad, que su doctrina es verdadera, pero contradicen con sus hechos Claro. lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y están como dice Isaías, vamos a Isaías 4:1, por favor. Muy bien, ya estamos en Isaías 4:1. Amén. Dice, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas. Solamente permite que seamos llamadas por tu nombre. Quita nuestra afrenta. Afrento nuestra propia, ¿verdad? Nuestro problema, ¿verdad? Nuestras dificultades, preocupaciones, ¿verdad?
Entonces la mayoría, ¿por qué los lleva aquí? ¿Por qué? Porque la mayoría dice, nomás de nombre, de labios, de lo exterior, nomás quieren decir, somos la verdadera iglesia de Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros somos la verdadera iglesia, pero de corazón hacen lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Porque vamos a poner un ejemplo. Dios dice en su palabra que los 10 mandamientos, el sábado es el cuarto mandamiento. Y es el sábado es el mandamiento que está en medio de los 10, ¿verdad? Y es el único que Dios escribió con su propio dedo en las 2 tablas que le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero muchos dicen, Señor, Señor, ¿verdad? Déjanos llevar tu nombre, ¿verdad? Nomás tu nombre. Y quita nuestro propio y nuestras preocupaciones, ¿verdad? Pero yo lo que deseo es que le entreguemos el corazón, para que entregando el corazón podamos tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Sabemos que nadie es perfecto, todos cometemos pecados y errores, pero Dios nos ayuda a podernos santificar por medio de la verdad, porque esto se requiere para estos últimos tiempos, ¿verdad? Que nosotros pues nos estemos santificando por medio de la verdad, ¿verdad? Y de ahí viene el significado santo de santificación, por medio de su verdad, ¿verdad? Entonces regresamos de nuevo a Mateo capítulo 7, versículo 22, por favor. Amén. Mateo 7:22, queridos amigos. Y decimos que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Amén, hasta el 22. Y recordemos también que el enemigo también puede hacer milagros, ¿verdad? Así es. Y el enemigo también utiliza gente para hacer milagros, ¿verdad? Yo he conocido mucha gente que supuestamente puede hacer milagros y todo, pero el enemigo también puede quitar esas enfermedades que él mismo ha puesto, porque él también tiene poder ¿para qué? Para poner enfermedades y quitarlas porque es su poder de él también, ¿cierto? Entonces, mucha gente por eso se deja desviar por medio de las imágenes, por medio de la idolatría, por medio de las estatuas, por medio de la Virgen María, ¿verdad? Por medio de etcétera, etcétera, de tantas imágenes que hay. Pero dicen que les hace milagros y no. El único que hace milagros es Dios por medio de una persona que esté santificada. Pero si una persona no está santificada, pues no puede hacer milagros, ¿cierto? Entonces vamos a compartir un poquito más profundamente sobre este versículo de Mateo 7:22. Amén. Bueno, entonces en cuanto muchos me dirán, aquí por primera vez Jesús hace alusión directo al hecho de que Él vendrá en aquel día como juez de todos los hombres, ¿verdad? Nos dice en Mateo 26, versículo 64, ¿verdad? Y contra esto, estos que le dirán Señor a Cristo en el día del gran juicio final, lo harán como profesos cristianos, mientras vivían. Han pretendido ser sus seguidores, pero han sido pesados y hallados faltos. ¿Usted se acuerda quién también fue hallado falto y fue pesado en balanza? Al que le escribió Mene, Mene, Tekel Uparsin. No. Vamos a Daniel, por favor. Vamos a Daniel. Un poquito sobre esto, ¿verdad? Ahorita le digo el capítulo, ¿ok? Sí. El capítulo. Capítulo 5, el versículo 27 al 30, por favor. Amén. Daniel 5:22-30 dice, pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón,
Más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos habéis bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida, y a quien pertenecen todos tus caminos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice: Mene, Mene Tekel Parsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en alabanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Entonces, por mandato de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y su cuello fue puesto un collar de oro, y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ok, entonces sí le entendimos desde acá que aquí en el desde 22 le está dando Daniel la interpretación del sueño de quién, del el que tuvo sobre la escritura en la pared, ¿verdad? La visión que tuvo la escritura en la pared. Si vemos desde del versículo 1 del adelante, ahí viene la explicación que a su abuelo, ahí le decía papá, pero si ustedes ven la historia, esta es historia. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, ¿verdad? Y Nabucodonosor, a Belsasar, que era su nieto, Daniel le explicó que a su papá Nabucodonosor le fue humillado por Dios porque no le dio la honra y la gloria a él, ¿verdad? Y él se exaltaba, decía que por su poder, su grandeza, por su fuerza, él había edificado Babilonia, y no le dio la honra y la gloria de Dios hasta que Dios lo mandó 7 años al campo, y hasta que él volteó al cielo y humilló en su corazón a Dios y entendió que el único que le da el reino a todo el mundo es Dios al hombre, y él humilla al que quiere y al que quiere lo exalta. Y por eso aquí en el 26 le da la explicación: tú, Belsasar, no te has humillado tu corazón sabiendo todo lo que a tu abuelo le ha acontecido, que Dios lo humilló por no darle la honra y la gloria. Y incluso en el versículo 23, llegando hasta el último, dice: y al Dios en cuya mano está tu vida, o sea, la vida eterna, ¿verdad? Dice: cuyos son todos tus caminos, nunca has honrado. Y después dice que en vez de darle la honra y la gloria de Dios, pues prefirió adorar a dioses ajenos, ¿verdad? Estatuas, etc. O sea, ahí entra la idolatría, ¿verdad? Y así vemos por qué fuimos aquí, porque aquí dice, ¿verdad?, que la escritura era Mene, Mene, Tekel, Parsin, ¿verdad? Y la interpretación se la da en el versículo 27, ¿verdad? Que Tekel, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto, o sea, que fuiste hallado ante Dios, no listo, no con el vestido de bodas que necesitas, no preparados para estar en el reino de los cielos. Y entra también aquí el vestido, como le estaba diciendo, hermano. Entonces aquí esto que Belsasar hizo, pisó las cosas sagradas de Dios. Y hoy en día vemos que también muchos que están en el púlpito pisan las cosas consagradas de Dios. En este caso el sábado, porque el sábado es el día de Dios señalado por él, que lleva la señal, y es el pacto, es el sello espiritual de Dios. Y la mayoría de las religiones están pisando el sábado, y es algo que van a quedar también en balanza y van a ser hallados faltos. Alguien que no está preparado para estar en el reino de los cielos, para ser salvos, ¿va? ¿Por qué? Porque en vez de honrar a Dios, están honrando a estatuas, están honrando a ídolos. No es necesario que tengas una estatua. Tú puedes ser un ídolo, algo aquello que pones lo primero en vez de Dios, ya es tu Dios, ¿cierto? Y estás dándole la honra más a aquello que a Dios, ¿cierto? Y podemos ser hallados faltos ante la presencia de Dios. Por eso ahora entendemos por qué Daniel 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. O sea, no todos, porque vamos a ser hallados muchos, o van a ser hallados muchos faltos,
O sea, que no van a tener la aprobación de Dios. Y esto también tiene que ver con las bodas del Cordero y el vestido que tenemos que tener. Ve que habla que los 25 ancianos tenían vestiduras blancas. La vestidura blanca también representa la pureza. ¿Por qué? Porque el mensaje es puro de Dios, el que viene en la Biblia. Claro. Porque Dios es puro. Y si alguien lo mancha, o sea, alguien si lo adultera, lo está manchando, ¿cierto? Y lo está adulterando. Algo que es adulterado no es puro, ¿cierto? Pero el mensaje de Dios tiene que ser puro. Y lo tenemos que decir tal y cual como Dios nos da a entender. Amén. Y aquí vemos donde dice que Tequel has sido pesado en balance, has sido falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Verdad? Y que dice que se cumplió lo que Dios le está diciendo por medio del mensaje de la pared escrita con los dedos. ¿Verdad? Entonces mandó versos 29, dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero del Señor. Dice, y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué murió? Porque la gracia se le terminó. Y aquí vamos a regresar ahí mismo en Daniel 7:22, por favor. Muy bien, Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Perdón, ¿le dije Daniel 7:22? Sí, Daniel 7:22. Mateo, no le dije Mateo, pero no. estamos... perdón. Vamos a rezar Mateo 7:22. Ay, disculpen, queridos compañeros. Y estamos en Mateo 7:22, donde nos vuelve a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Así es. Entonces, ¿por qué les compartí esto, lo de Daniel capítulo 5, versículo 22 en adelante, ¿verdad? Por cuanto a lo que Dios me está dando a entender, ¿verdad? Que estos que les dirán Señor en aquel día, Cristo, el día del gran juicio final, ¿verdad? Lo harán como profesos cristianos mientras vivían. Han pretendido ser sus seguidores de Cristo, pero han sido pesados en balanza, y hallados faltos. ¿Por qué? Porque, como volvemos a decir, muchos dicen, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, sí, pero con sus acciones, con lo que predican, están contradiciendo la voluntad de Dios. Entonces, ellos nomás aman a Dios, conocen a Dios, ¿de qué? De labios, pero de corazón no, porque toda gente que conoce de corazón trata de entender la palabra de Dios y sobre todo trata de hacer la voluntad de Dios. En el mensaje anterior fuimos a Mateo 12, 46 al 50, que Jesús le dijo quién eran su madre y sus hermanos, refiriendo a todos los que estaban ahí, dijo, son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces no todo el que dice, Señor, yo te conozco, Señor, yo te amo, quiere decir que por eso, nomás por decir, van a ser verdaderos seguidores de Jesús o verdaderos oyentes de Jesús, sino que son lo contrario, ¿verdad? Entonces, sigo compartiendo, amén. Entonces, en cuanto profetizamos en tu nombre, la forma de la pregunta en el griego indica que se espera una respuesta positiva. Es como si se dijera, ciertamente, hemos profetizado en tu nombre, ¿verdad? Difícilmente habrían hecho tal afirmación delante del gran juez del universo, si su pretensión no hubiese estado respaldada por un escrito está. Aparentemente, por los hechos, esta es la media de su arrogancia y vana alusión. Es como si pretendieran ante el juez, o sea, ante Dios, de que su decisión es injusta y que no puede tratarlos como reprobados, ¿verdad? Han estado predicando en el nombre de Cristo, pero con vanas palabras porque no se están dejando guiar por lo que es la Biblia, ¿verdad? Pero han olvidado que el culto externo, o sea, de lo de afuera, de los del lado a Dios, dedicado a Dios, que se basa en la tradición humana, no tiene valor. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, ¿verdad? Y en cuanto echamos fuera demonio y hicimos muchos milagros, quizá esta maravillosa incluían verdaderos milagros, pero realizados con una evidencia que permitiría demostrar que la presencia de Dios
los acompañaba y que sus enseñanzas tenían la aprobación. Las escrituras claramente muestran que la realización de milagros no es en sí una evidencia convincente de que esta obra puede ser divino, el mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad. Es una vida transformada según la semejanza divina. Quienes profesan ser profetas han de ser probados por su vida y no por sus pretendidos milagros, porque sabemos que el enemigo también puede hacer milagros, ¿cierto? Como nos dice en segunda de Corintios, ¿verdad? O no os maraville, porque el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Vamos ahí, por favor, Amén. a segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, por favor. Muy bien, dice 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, dice: porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya ve, conforme a sus obras, ¿verdad? Y que no nos maravillemos porque el mismo Satanás puede transferirse en ángel de luz, así es que también sus seguidores, los que no son dirigidos por Dios, son dirigidos por el enemigo, y si hacen maldad, pues ahí no está la presencia de Dios, ¿cierto? Y ellos también supuestamente pueden hacer milagros porque el enemigo puede hacer milagros también, porque acuérdense que el enemigo también se le confirió poder para hacer engañar a la gente, también puede hacer descender fuego del cielo, para que la gente esté engañada, confundida, ¿cierto? Y la respuesta nos los da en el siguiente versículo 23, por favor. De ahí mismo, de Mateo 7:23, por favor. Dice: entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Ya ver. Entonces, cuando estemos ante la presencia de Dios, muchos dirán: Señor, pero si yo predicaba, Señor, yo llevaba el evangelio. Sí, pero ¿qué evangelio llevabas? Les va a decir Dios, ¿verdad? ¿Qué evangelio predicabas? Predicabas mi voluntad, lo que yo mandé a que escribieran, lo que yo inspiré que escribieran los santos hombres por medio de mi voluntad. O predicaba lo que tú entendías o lo que te enseñaba tu pastor, tu sacerdote, etcétera, etcétera. Y no te dejabas guiar, no me pedías sabiduría, entendimiento, ¿va? Entonces, sobre a eso, en cuanto no, yo les declaré, es en pocas palabras, les confesaré o declarar abiertamente. Y en cuanto nunca os conocí, esta es la evidencia de que sus enseñanzas no habían sido pronunciadas en armonía con la voluntad de Dios y que los milagros no habían sido realizados mediante el poder divino. Y entonces, si no era por el poder divino, pues era por el poder del enemigo, ¿cierto? Para engañar, para desviar, para destruir a las almas, ¿cierto o no, hermano? Y en cuanto, entonces, estamos viendo que en cuanto a apartaos de mí, porque dice Dios, ¿verdad? Dice: entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, ¿verdad? El pecado da por resultado la separación final y completa de Dios y el alma. ¿Por qué? Porque una persona, cuando está en la transgresión y no se es dirigido por la palabra de Dios, quiere seguir siendo rebelde, quiere ser dirigido por el hombre, no por Dios, si que le coste, no esté convencido que realmente lo que es verdad, lo que está enseñando o lo que está estudiando, si no tienen la convicción es porque no han ido a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la gente muere en transgresión, en rebeldía, por decirlo así, que no quiere ir a la Biblia para ser dirigido por el Espíritu Santo, y si se muere va a morir en rebeldía, ¿verdad? Y si se muere siendo rebelde, su alma está perdida. ¿Por qué? Porque no quiso hacer caso a la palabra de Dios. No hizo caso y no hizo un esfuerzo grande, ¿cierto? Y entonces, en cuanto a maldad,
Esta es falta de conformidad con la ley de Dios. Los hacedores de maldad están fuera de la ley porque han rehusado conformar sus vidas con el modelo perfecto puesto en la ley del reino de los cielos, que es el Dios Todopoderoso. Pero el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? En el monte de los olivos, Cristo dijo que en los últimos días se multiplicaría la maldad. Vamos a ver si es cierto. Vamos a Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Amén. En los finales, estamos en el tiempo de fin y vemos que hoy en día la gente, la que está enfrente de una iglesia, una congregación, etcétera, etcétera, no siente amor al prójimo. Lo que a ellos les importa más es el lucro, el dinero, ¿cierto? Y no les comparte como Dios dice. Ellos lo que les importa más es el dinero. Y porque yo me he dado cuenta, no es un juzgamiento, nomás es un comentario, yo me he dado cuenta que mucha gente se aparta, se sale de la iglesia y los dirigentes, pastores, etcétera, nomás es un comentario, ¿verdad? Es un diálogo, no son para ir a ver a esas personas, a esas almas descarriadas, a esas almas que se han ido de las iglesias, no son para decir, vamos a buscar esta alma, ¿por qué te saliste? ¿Por qué ya no te congregas? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? ¿Verdad? Se salen y les da igual, no buscan esa alma, ¿verdad? Y todos los que compartimos mensaje, tenemos esa responsabilidad, ¿cierto? Porque nunca preguntan por qué se salieron de la iglesia, ¿va? Se salen y no, pues el hermano ya no vino porque ya no quiso, no. Se salió por algo, ¿cierto o no, hermano? Así es, hermano, y fíjese que es una verdad, yo creo que en muchas iglesias, independientemente de la doctrina, siempre. Sí, exactamente. No decimos que todas, ¿verdad? Porque hay buenas doctrinas, buenos es. pastores. Yo siempre he dicho que en todas las religiones hay tanto buenos como malos, ¿verdad? Pero sí hay veces que se van y no lo buscan. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te saliste? O se ha dado el caso, hermano, que a veces los buscan y si la persona dice lo que de verdad siente en su corazón, Así es. no, es que ese hermano está mal. Sí, No está mal, no, Sí, mejor sí, así, sí. ¿para qué? Sí, Él sí, está cierto. mal. Fíjese que yo tuve una experiencia, o sea, siempre me decían, Ok. no, es que tú estás mal. Yo le dije a la persona, y tú estás, o sea, yo nunca he escuchado, le comentaba, hermano, que tú dijeras, yo estoy mal en esto. Siempre, no, él está mal, o el otro está mal. ¿Y tú cuándo estás mal? Tú nunca Así es. estás mal. Sí. Y sí, tiene mucha razón, hermano. A veces Dios también nos pide, siempre sale una imagen que dice que somos la oveja número 100. Y como Dios ve a veces deja las 99 por ir a Así es. buscar a aquella 100 que se perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde Así está? es. Y esa que se perdió se refiere precisamente a esas almas que se Claro. salen de la iglesia, que ya no van, hermano. Sí. ¿Cierto? Es una oveja que ya se salió del redil. Y por eso yo le digo que ser pastor, decirse pastor, es una gran responsabilidad. Sí. Es una palabra muy grande. En primer lugar, porque hay que entender quién representa al pastor. Representa a Jesús. Claro. Pero dijo Jesús, el pastor da su vida por las ovejas. Claro. Y vemos lo contrario, ¿cierto? Que las dejan que se mueran ahí. Sí. No es un juzgamiento, nada más es Claro. porque estamos hablando sobre esto. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Sí. Oye, pero cuando estén enfrente de Dios le van a decir, Señor, pero si yo tuve 20, 30, 40 años en la iglesia de pastor, de sacerdote, etcétera, etcétera, y les compartí tu palabra, sí. Dios va a decir, sí, pero dime qué es lo que predicaste, dime qué es lo que hacías, cuál era tu trabajo, ¿va? Porque todos vamos a entregar, incluso vamos a ir a una cita bíblica, hermanos. ¿Sí se acuerda que 1 o 2 estudios anteriores de compartí que nadie se va a tener excusa ante Dios? Vamos a ir para allá, hermano, ¿ok? Vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 22, hermano, por favor. Sí. Juan, capítulo 15, versículo 22, por favor. Muy bien, hermano, y dice así Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya. En pocas palabras, ¿qué le entiende usted ahí, hermano? Hace un tiempo, no sé si recuerda que yo le hice una pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que no supieron de Dios? ¿Esas personas se salvarán? Eh, Hice la pregunta a varias personas. Una persona me dijo, si en el mundo hay una persona que de plano no conoció a Dios, pues tal vez sí, pero me dice, es muy raro en estas épocas que alguien no sepa de Dios. Creo que desde pequeños sabemos quién es Dios, nuestras mamás nos dicen de Dios, entonces a veces nos excusamos, ¿va? Ah, es que yo no supe de Dios, ¿cómo le iba a obedecer? Claro que supiste, te hablé por medio de tu mamá, por medio de donde ibas, de tus amigos, siempre estaba Dios, 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 pero nunca te acercaste. Hermano, esto tiene que, usted lo que está preguntando, esto también tiene explicación. Claro. A lo que dice, es cierto, porque nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, se lo voy a leer, hermano, Dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras. ¿Qué es desde la niñez? Desde siempre hemos tenido las escrituras, que es la Biblia, las cuales, dice, ¿para qué sirven? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sí. Por la fe en Cristo Jesús. Sabemos que los que tenemos fe vamos a creer. Y los que creemos vamos a hacer un esfuerzo pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento para entender, para obedecer. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino a conocer lo que es la verdad de Dios para tratar de obedecer para que seamos salvos. Entonces, esto concuerda con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que de Juan 15:22, ¿verdad? Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y nadie se va a excusar ante Dios de que, Señor, pero es que yo nunca leí la Biblia, es que no sabía que había Biblia. ¿Cómo no? En esta vida, hasta un niño sabe que hay Biblia. Claro. Un niño sabe que hay Dios. Claro. No lo conoce, pero sabe que hay un Dios. Porque según mucha gente dice, no, yo no sé que hay Dios. Y cuando está enfermo, le pasa un accidente, un choque, Señor, ¿cómo? ¿Conoces a Dios o no sabes que no hay? Claro. Entonces ante Dios no va a haber excusa. Nadie vamos a tener excusa. Ese es a lo que vamos. Y ¿le pueden leer de nuevo ahí en Juan 15:22, hermano, por favor? Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amén. En primer lugar, vamos a entender a quién le dice, si yo no hubiera venido, está hablando Jesús, dice, si yo no hubiera venido, ¿a qué? A declararles que es pecado. Si no hubiera venido Jesús, no hubiera habido ley. Claro. Porque no me acuerdo ahorita bien, pero creo que en Romanos dice que por la ley se conoce el pecado, ¿cierto? Entonces, como hay ley, hay pecado, ¿cierto? Sí. Porque la ley dice no matarás, no dice la mujer. Si no hubiera ley, ¿contra qué ley vamos a pecar? Fuéramos perfectos, Claro. ¿cierto? Entonces, un poquito más sobre este punto importante, hermano. Sí, hermano. Entonces, por eso dice aquí, en Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De cuál ignorancia? De que, ¿qué significa o qué es del simbolismo ignorancia? Es de ignorar aquello que nos va a juzgar, que es la ley de Dios. Por eso dice en Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando no ignoramos lo que Dios nos hablaba por medio de su palabra, porque antes no había la Biblia. Escribían en pergaminos en el tiempo del Antiguo Testamento, eran pergaminos. Ellos escribían, y ya después del Nuevo Testamento para acá, ya empezaron a sacar las imprentas, todo esto, y ya es como se escribieron la Biblia, ¿cierto? Entonces, ahora que Jesús había venido y les había revelado el camino de la salvación, no tenían más excusa para pecar ni decir, Señor, pues es que yo no te conocía. No va a haber excusa. ¿Qué mayor revelación de sí mismo podría haber dado Dios? El pecado de ellos consistía en no aceptar a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Como lo dije hace ratito, Juan 14:6. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado o comete pecado. Nos dice Santiago 4:17, hermano. Entonces ahora sabemos, que
compartir a alguien, como dice Dios por su palabra, es bueno porque le agrada a Dios. Pero si una persona comparte estudio, entre comillas bíblicos, pero contradice la palabra de Dios y no puede mostrar un escrito está, entonces es malo. ¿Por qué malo? Porque es iniquidad, la iniquidad es maldad, porque no te están revelando algo como Dios nos ha revelado por medio de la Biblia. Por eso Dios nos dejó el camino a seguir, que es la escritura. Que la gente se quiera desviar y que muchos quieran hablar lo que les conviene, no les conviene, ese ya es punto y aparte. Pero uno, como temeroso de Dios, uno tiene que pedir a Dios sabiduría y entendimiento para ser dirigidos por Él, para entender conforme a nuestra capacidad, para entender cuál es la voluntad de Dios. Y pase lo que pase, le gusta a quien le guste, con todo respeto, claro, ¿verdad? Sí. Le agrade a quien le agrade. Aunque la gente te diga que no, tú tienes que decir, porque dice Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si por eso te castigan, por eso te golpean, por eso te matan, que te lo hagan. Pero es mejor morir por decir la verdad a morir por decir la mentira. Porque también, no me acuerdo la cita bíblica, dice que no debes de temer temor de aquel que te puede quitar la vida. Más bien tienes que tener temor de aquel que puede quitarte la vida y el alma y echarla en el infierno. Algo así dice en la cita bíblica. No me acuerdo bien qué cita bíblica es, pero algo así dice. Que es mejor, hay que temerle más a aquel que puede matar el cuerpo y echar en el alma en el infierno, que al que nomás puede quitarte la vida. Bueno, que puede matar tu cuerpo, pero la vida no te la puede matar. Y ese es Dios. Dios sí puede hacer que te pierdas o puede hacer que tengas vida eterna, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿por qué los llevé aquí? Para entender un poco más. No todo el que me dice Señor y Señor entra en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Amén. Entonces regresamos al mismo en Mateo, hermano, por favor, 7:23, por favor. Muy bien. Dice, entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Entonces estamos viendo aquí que en el Monte de los Olivos, Cristo que en los últimos días se multiplicaría la maldad, nos dijo, ya vimos a Mateo 24:12, ¿verdad? Que el amor, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y es lo que vemos. La gente ya no tiene amor al prójimo para predicar lo que es el amor de Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Muchos lo hacen por interés. Incluso usted se da cuenta que mucha gente te predica pero te cobra. Claro. ¿Cierto? Sí. Y no debe ser, porque ya no lo están agarrando con devoción. Eso ya no es amor. Amor es que no te cobren. Amor es que tienes que llevar a dar a conocer el mensaje, ¿cierto? Pero es punto y aparte que la gente le salga de corazón y diga, mire, le doy algo para la gasolina. Bueno, pero a que tú le digas, oiga, pues yo necesito tanto para mis gastos, ya estás cobrando. Y eso ya es un negocio. Y ya no está haciendo la voluntad de Dios. Porque si vemos que Jesús nunca llegó a Jerusalén, a donde fue, dijo, les voy a predicar a los que estaban ahí del otro lado de la barca, les voy a predicar, pero nos tienen que dar para comer. Nunca dijo. Aunque él dijo, el obrero es digno de su salario. ¿A qué se refiere esto? Ser digno. De que donde lleguen la gente te invita a comer, ¿verdad? Y la gente a lo mejor te da un apoyo. Hoy en día, por ejemplo, que muchos hermanos o gente diga, ¿sabe qué? Mira, le doy tanto para su gasolina, para que tomen un agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es punto y aparte a que la gente vaya y cobre, ¿cierto? Porque si tú vas y cobras, ya lo estás haciendo por el interés del dinero. Ya no es por amor al prójimo. ¿Sí me entienden? Y es muy, muy difícil hacer todo eso. Y yo se lo digo, usted sabe por qué se lo digo, usted me conoce, ¿verdad? Que muchas partes donde hemos ido a predicar, pues hemos ido y no ha habido nada de dinero, claro. Y yo veo de dónde agarrar para gasolina, pero Dios es el que pone los medios, ¿verdad? Y pues para honra y gloria de Dios, y nuestro interés es que la gente conozca el verdadero mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que conozcan cuál es la voluntad de Dios, pero pidiendo dirección del Espíritu. Claro. ¿Cierto? Amén. Entonces, ya fuimos aquí sobre el Mateo 7:21 hasta el 23. Amén. Sobre esto que nos dice, Señor, Señor, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Todo esto tiene que ver también sobre el vestido de boda, ¿verdad?
Entonces, ya pasamos al vestido de bodas. Ahora vamos a Apocalipsis 7:9. Ahora, tocante a las palmas en las manos de los ancianos, porque dice que los 24 ancianos, 24 o 25 ancianos, ¿va? Dice que tenían también palmas en sus manos. ¿Ok? Dice así Apocalipsis 7:9. Dice, Juan decía, después de esto miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas. Y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Amén, hermano. Entonces, un poquito, las palmas en las manos es el simbolismo de triunfo o de victoria en cuanto a un regocijo, porque ya son ¿qué? Triunfadores y van a ser salvos. Y esos también representan a los ancianos, porque al estar en la presencia de Dios en los tronos, quiere decir que tienen un honor ahí y fueron especiales. Y no creo que cualquiera va a estar ahí, Claro. sino solamente los que Dios vio que se ganaron eso, no con sus propias fuerzas, sino por la fuerza de Cristo que murió por nosotros en la cruz, que ellos hicieron valer la gracia, la sangre de Cristo, y que no contradijeron a Dios por medio de la voluntad, que trataron de hacer la voluntad de Dios y sobre todo que hicieron un esfuerzo grande hasta la muerte para dar el mensaje tal y cual como Dios se los dio a conocer, ¿cierto? Que no se vendieron por un plato de lentejas, no se vendieron por dinero, no se vendieron por nada, ni mucho menos se contaminaron con las falsas doctrinas de tanta religión que hay. Sí. Amén. Entonces, ¿le puede leer por favor, hermano? ¿Igual Apocalipsis? Apocalipsis 7:9, sí. Sí, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Ropas blancas. Esa blanca es la pureza de la gente que fue mártir, que murió. La gran multitud vestida, dice en el subtítulo, la multitud vestida de ropas blancas. La justicia de Dios. ¿Sí se acuerda que hemos leído la justicia de Dios, hermano? Sí, hermano. La justicia de Dios, ¿verdad? Que la gente tiene que decir ante el prójimo lo que Dios nos indique en su palabra. Son justos, ¿por qué? Porque las almas están escuchando un mensaje puro de Dios. ¿Por qué? Porque esas almas al conocer el mensaje de Dios puro, mucha gente se va a entregar. No dijimos que todos, porque no todos van a ser salvos. Claro. Muchos van a escuchar, pero van a ser incrédulos. Porque mucha gente les he compartido y han sido incrédulos. Han dicho, estás loco, me han dicho. Sí, pero sí, no, sí. yo las comparto como Dios me lo hace. Sí, claro. ¿Verdad? Uno como mensajero de Dios o siervo de Dios, teniendo fe en la palabra de Dios, uno su obligación ante las almas es dar a conocer el mensaje. Ya es punto y aparte si ellos lo aceptan o no. Si lo aceptan, amén, y si no, uno ya no puede hacer nada. Amén. Entonces, aquí estamos viendo sobre la gran multitud de ropas blancas, ¿verdad? Que nos habla Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, ¿verdad? Entonces, un poco más profundo este punto importante, ¿verdad? Amén. Según una opinión, por estudio profundo, los 144,000 y la gran multitud compone el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones, y revela la verdadera identidad de los 144,000. De acuerdo con este punto de vista, describen el sellamiento de los 144,000 a fin de prepararlos para permanecer firmes en medio de los terrores que acompañan la venida del Mesías, mientras que Apocalipsis 7:9 al 17 los muestran después que regocijándose en paz y triunfo alrededor del trono de Dios. Los que opinan de esta manera creen que las aparentes diferencias entre la descripción de la gran multitud y de los 144,000 no son diferencias sino explicaciones. De modo que el hecho de que la gran multitud no puede contarse lo entienden como que implica que el número 144,000 es simbólico y no literal.
El hecho de que la gran multitud provenga de todas las naciones y no solo de Israel, como en el caso de los orígenes del 144,000, lo interpretan como que el Israel actual pertenece a las 144,000. No es el Israel literal, sino el espiritual, que abarca a todas las naciones de los gentiles. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes en el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo de Israel era literal. Y ahora el pueblo de Israel es espiritual. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, nos habla que Dios está... Vamos para allá, hermano, Amén. por favor. Juan 4, 23 y 24 dice: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, Dios está buscando ese pueblo que lo esté adorando, buscando, entregándose a Él, pero con sinceridad, ¿verdad? Sin falsedad, sin hipocresía y sobre todo sin malicia, al contrario, entregar el corazón a Dios, ¿verdad? Porque Dios tales adoradores busca, dice, ¿verdad? Que lo adoren en espíritu y en verdad, y de ahí vienen los santificados, ¿verdad? Porque dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿verdad? ¿A qué fuimos aquí? ¿Por qué fuimos aquí? Por eso mismo, de que Dios está buscando ese pueblo, ¿verdad? Que ahora es, en términos espirituales, el pueblo de Israel espiritual. Y todos podemos participar, todos los que gustemos de la vida eterna, ¿verdad? Que seamos del pueblo espiritual de Dios, el Israel espiritual, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué? Porque la multitud son los demás santos triunfantes de todas las épocas, tanto de la antigua como de esta generación y la última generación, hermano. Amén. Amén. Entonces, todo esto nos tiene que ver a lo que nos está diciendo Apocalipsis 7:9 sobre las palmas en las manos. Amén. 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 Palmas en las manos que son el simbolismo de triunfo y victoria o regocijo por parte del triunfo que Dios nos ha concedido por medio de la obediencia que Dios nos ha demandado, hermano. Amén. Amén, amén. Entonces, hermano, vemos cómo en este estudio hemos visto cómo adorar al Padre. O sea, y también vimos un poquito adentrándonos, hermano, que, pues, hay veces que muchas personas, como usted dijo, a veces, desgraciadamente, muchas personas no ven que ya estamos en los últimos tiempos, donde ya se ven muchas cosas. Lo vemos con los hijos y los papás, hermano. Hay hijos que no valoran a los padres. Así es. Si un papá no le da dinero al hijo, no, hombre, no. Y aunque le den, o sea, no, bueno, diciéndolo humanamente, no le pueden hacer ni un favor a la mamá. Okay. Entonces, dice uno, o sea, y si ponemos atención en todo lo que pasa en el mundo, o sea, vienen últimos tiempos. En el 2020 estuvimos con el coronavirus, que estuvimos encerrados, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ya viene otro nuevo virus. Ya está otro nuevo virus. Aparentemente la Organización de la Salud ya emitió la alarma de ese nuevo virus. Uh-huh. Entonces podemos volver a encerrarnos de nuevo como estábamos en aquellos años. Entonces, nuestras mamás, no sé si usted le decía, hermano, ves la tempestad y no te hincas, ¿no? A mí me decía mucho eso, mi mamá. Y vemos lo que está pasando y no nos hincamos, hermano. Sí. No buscamos de Dios, no buscamos hacer las cosas bien. Sí, habemos personas o hay personas que llevan un evangelio con tal de exaltarse. Ay, mira, el predicador, el pastor, el no sé qué, el representante, es buenísimo. Y muchas veces buscamos eso, que nos reconozcan, yo soy grande. Y esa es una exaltación, entonces ya buscas la gloria no para Dios, sino para ti. Así es, hermano. Así es, y esa es la invitación. Entonces,
seguiremos con este estudio, que viene un estudio profundo. Si se dan cuenta, ya tocamos lo que es Apocalipsis. Yo creo que el hermano no me va a dejar mentir. Metiendo los Apocalipsis también vienen muchas cosas muy buenas y fuertes también. Sí, sí. Porque desgraciadamente, hermano, a veces buscamos en la palabra de Dios. Yo he escuchado algunos otros Sí, sí. programas que es de escucha a Dios, Dios te va a salvar, Dios, o sea, Cosas siempre, alabillas. siempre buscamos como que, Cosas sí, que Dios, nos o sea, agradan. sí, exactamente, Así es. pero cuando nos metemos al, tú no te vas a salvar por esto, ay, no, eso no me gusta, no, eso no, no, Sí. yo quiero que me diga A que lo me ama y fácil, que sí, sí, me cosas voy a, bonitas, halagueñas, cosas que te agraden. amén, hermano.